Muy buenas tardes, estimados aprendices de la tecnología en distribución física internacional. Les doy la cordial bienvenida en este momento los aprendices que se están vinculando. ¿Cómo se Buenas encuentran, chicos? tardes, profe. Muy buenas noches para ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo me consintieron las niñas, mamis, el día de ayer? ¿Cómo les fue? Las aprendices que son madres, ¿cómo les fue ayer en su día? María Esther, Liliana. Gracias, profe. ¿Cómo se encuentra hoy Bien, usted? ¿Cómo bien, está? gracias a Dios. Las homenajearon, a Lady también. ¿Cómo les fue? ¿Qué les hicieron? Cuéntenme. Sí, profe, Pues, una comida y unas flores. Mm. bueno, ¿Y a qué usted cómo le bonito. fue? Yo creo que Muy bien. una cena bien bonita Gracias le a Dios. hicieron. Un almuerzo bien rico. Estuvimos en familia y también fue la celebración de mi sobrino de cumpleaños. Entonces, estuvimos en familia, gracias a Dios. Todos afortunadamente muy bien. Me alegra mucho compartir con ustedes nuevamente, chicos. Esperamos entonces que esta noche de conocimiento sea muy grata para todos. Me alegra mucho que me acompañen. Vamos entonces a empezar a explicar la actividad de proyecto número 10, que corresponde a la actividad de aprendizaje número 10. Bien, de aquí en adelante vamos a estar las dos fichas unidas en las formaciones para que estemos muy de la mano y empecemos a interactuar entre sí, empezar a conocernos y ampliar también nuestros horizontes y digamos, no solo en contacto, sino en conocimiento. ¿Bien? Las evidencias de hoy, vamos a desarrollar la evidencia 1, a explicar más bien cómo desarrollar la evidencia 1 y 2. Y aquí les corrijo. La primera evidencia, que es la evidencia 9, diseñar la red de distribución de producto y la selección adecuada de canales. Esta evidencia, la evidencia dice que es grupal. Sin embargo, sé que hay aprendices que desafortunadamente grupalmente es imposible. Por eso les dejo las dos opciones. Sin embargo, la evidencia en lo posible debería hacerse grupal, en lo posible. Y la segunda evidencia es meramente individual. La evidencia número 2, ayer reconocer los diferentes modos y medios de transporte empleados en la distribución física internacional. ¿Bien? Bueno, chicos, entonces, esta actividad de proyecto 10 tiene dos actividades de aprendizaje. Ya cuando ya empecemos, terminemos esta actividad de aprendizaje 10 y empecemos la actividad de aprendizaje 11, ya no podemos decir estamos en la actividad de proyecto 10 y en la actividad de aprendizaje 10, porque aquí ya cambia el número, ya no son iguales la actividad de proyecto con la actividad de aprendizaje. ¿Bien? Entonces, si es diferente, tengan en cuenta, como les indiqué cuando iniciamos este año, que la actividad de aprendizaje y la actividad de proyecto son diferentes. Y esto lo visualizamos nosotros en nuestro cronograma que tenemos nosotros por cada una de las fases de proyecto. Bien, entonces, en esta actividad de proyecto 10 vamos a arrancar con la actividad de aprendizaje número 10 que tenemos nosotros concebida para en esta desarrollar 3 evidencias. Hoy les explico las evidencias técnicas y la instructora de bilingüismo les explicará la evidencia 3. Ella les enviará el correo donde les hará la explicación de la misma. ¿Bien? Y de la actividad de aprendizaje 11 también, la próxima semana se les indicará el proceso de explicación de cada una de las evidencias. Bueno, chicos, red de distribución. Cuando cuando ustedes escuchan la palabra red, ¿a qué se les viene en la mente? ¿Qué es lo primero que piensan? Red de distribución. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Chicos? Profe, son como los canales que nos ayudan, los canales tecnológicos que nos ayudan para la misma distribución. ¿Quién da más? Gracias, Liliana. ¿Quién más opinaría? ¿Qué es una red? Es como una fase de comunicación para facilitar una distribución, profe. Una red
Aquí vemos una fotico, ¿verdad? Que nos puede llegar a dar una orientación de qué es una red de distribución. Como su nombre lo indica, una red, ¿bien? Es cómo nosotros logramos llevar un producto a través de un plan de distribución previamente concebido y determinando que esa red o ese plan va a ser realmente el mejor en cuanto a su optimización de recursos, en cuanto a su optimización de trayecto o distancia como tal. Bien, aquí vamos a permitirle el ingreso a su compañera Sujei. Bienvenida, Sujei. Entonces, aquí lo que ustedes están viendo es que para poder yo llevar un producto de un punto A a un punto B, es decir, de un punto de origen a un punto de destino, pues yo tengo que mirar todas las posibilidades que tengo, pero no puedo usar todas las posibilidades porque hay una posibilidad de pronto o dos que es la más conveniente. Bien, entonces por ello nace la necesidad de conectar y transportar los bienes de consumo desde un punto de producción o de origen o fábrica hasta un punto destino que es hacia el consumidor final o hacia el cliente, si yo lo voy a exportar, y él se encargará a través de sus canales de distribución de dirigirlo directamente al consumidor. Entonces, es importante que nosotros realicemos una muy buena planificación para poder distribuir o llevar esta mercancía o este producto a través de esas redes de distribución. Y aquí es muy, muy importante que veamos esto tan importante, y es que en nuestro globo terráqueo nosotros podemos ver una infinidad de redes en donde nosotros podemos llevar estos productos a todas las rincones del mundo. Bien, entonces lo que tendríamos que pensar aquí ahora, chicos, es qué ruta o qué plan de distribución física internacional es el que yo voy a seguir para llevar mi producto, bien, mi producto internacionalmente, teniendo en cuenta que los recursos son limitados. Bien, tengo que revisar los fletes, tengo que revisar, digamos, las condiciones de los Incoterm, tengo que revisar las condiciones que yo pacté con mi cliente, tengo que revisar las características o naturaleza de mi producto, si es muy frágil o si es perecedero, cuál es la vida útil de él, la preservación del mismo, entre otros aspectos. También importante, cuáles son los modos o los medios de transporte que voy a usar para poder llevar ese producto y lograr entregarlo en el tiempo pactado o convenido. Bien, entonces la red geográfica de transporte, como su nombre lo indica, una red, es una red de aquí para allá para acá, hasta que llega al punto final. Es una aglomeración de escalas o puntos unidos entre sí de manera organizada. No es que yo cojo por aquí, luego me devuelvo y me meto por aquí. No. De manera organizada a través de líneas y rutas o rutas. Entre estos puntos se encuentran estaciones de transporte, bien, unas conexiones, unos terminales, unos puntos de control, unos terminales portuarios si lo voy a hacer, si voy a usar el modo marítimo. Entonces, importante preguntarme cuántas conexiones y tiempos entre continentes debe hacer la carga para llevarla a ese lugar destino, cuántos modos de transporte debo usar, cuánto tiempo tardará la mercancía en llegar, ¿bien? Entonces, todo esto lo debo tener concebido para que me quede bien estructurada mi red de distribución. Vamos entonces a iniciar con el primero de los videos que tengo siempre al inicio, me indica si escuchan y ven bien el video. Bien, vamos entonces con este video introductorio a la temática de hoy. Mil gracias. Conocer qué es un modo de transporte. Sí se escucha, Los modos de transporte son los sistemas para la movilización utilizados en el traslado de la mercancía desde el punto de origen hasta el punto de destino. Por ejemplo, hablamos de modo de transporte si nos referimos a terrestre, marítimo, aéreo, lacustre, etc. Ahora, ¿qué es un medio de transporte? Un medio de transporte son los diferentes elementos físicos que se utilizan en los modos para movilizar la mercancía. En otras palabras, el medio de transporte es la herramienta que utilizo para operar un modo de transporte.
Hoy que ya tenemos claro esas dos definiciones, vamos a comenzar a ver cada modo de transporte. El primero es el transporte terrestre. Bueno, el transporte terrestre es muy versátil y por su velocidad frente a la capacidad para prestar servicio de puerta a puerta, cosa que no puedo hacer con otro modo de transporte. Con el transporte terrestre puedo prestar un servicio de puerta a puerta. En este caso, los medios, pues tenemos tanto camiones, tenemos autobuses, tenemos furgones, furgonetas, entre otros medios de transporte utilizados en el transporte terrestre. Seguimos con el siguiente modo de transporte, que es el aéreo. El transporte aéreo se considera toda actividad cuyo fin sea el traslado de pasajeros o carga mediante una aeronave de un lugar a otro. Un dato curioso es que el modo aéreo es el más seguro de todos los modos de transporte, pero también es el más caro. Y pues los medios tenemos las diferentes aeronaves, Airbus, Boeing y las diferentes marcas y modelos que existen de aviones, ya sean de pasajeros o de carga. Vamos con el modo marítimo. Okay, el modo marítimo o el transporte marítimo puede trasladar personas, pasajeros o cosas, ya sean cargas sólidas, líquidas o gaseosas, por mar de un punto geográfico a otro a bordo de un buque. El transporte marítimo en el ámbito mundial es el modo utilizado para el comercio internacional. Es el que soporta mayor movimiento de mercancías, tanto en contenedor como graneles, ya sean secos o líquidos. Se dice también que el transporte marítimo es el modo de transporte más barato que existe, ¿verdad? Y pues los medios tenemos los diferentes tipos de buques, ya sean portacontenedores, graneleros, petroleros, de pasajeros, etc. El siguiente modo de transporte es el férreo. El medio férreo es un sistema de largas distancias y baja velocidad usado de manera regular para el transporte de materias primas, ya sea carbón, madera, cereales y químicos, y productos manufacturados de bajo valor y gran volumen y o cantidad, por ejemplo, el papel. Y pues los medios tenemos los diferentes tipos de trenes, tren portacontenedores, de pasajeros, graneleros, etc. El siguiente modo de transporte es el fluvial. El transporte fluvial consiste en el traslado de productos o pasajeros de unos lugares a otros a través de ríos con una profundidad adecuada. Y pues los medios que utilizamos son también buques, llamados ferries también, de diferente, pues, diferente naturaleza, podemos llamarlo así, ya sea para transportar contenedores o pasajeros. Entonces, el fluvial es el transporte a través de ríos. Siguiente modo de transporte, el lacustre. Ok, si el fluvial era por medio de ríos, el lacustre consiste en la navegación que realizan embarcaciones a través de los lagos, movilizando carga y o pasajeros. El modo lacustre se puede convertir en un modo de transporte internacional cuando dos países, como por ejemplo Perú y Bolivia, comparten un mismo lago, en este caso el lago Titicaca. En este caso se puede realizar comercio internacional por medio del modo lacustre cuando dos países comparten un mismo lago. Y pues los medios de transporte ya serían los barcos que transportan pasajeros y también que transportan mercancías. Y el último modo de transporte es el multimodal. El modo multimodal está definido como el movimiento de mercancías usando dos o más modos de transporte, a fin de realizar más rápida y eficazmente las operaciones de transbordo de materiales y mercancías. Por ejemplo, podemos decir que un transporte es multimodal cuando utilizamos
modo terrestre, modo marítimo y modo férreo. La característica del transporte multimodal es que la mercancía durante su transporte no debe sufrir ruptura. O sea que desde que se inició el transporte, se cargó en un contenedor. Durante todo el transporte, ese contenedor no debe de ser abierto. Esa es una característica del transporte multimodal. Y también que el transporte multimodal se utiliza un solo documento para toda la operación del transporte, llamado carta de porte OTM. Muy bien, amigos, ahora que ya hemos visto los 7 modos de transporte que existen, Muy bien, chicos. Muy interesante la temática de hoy, ¿verdad? Modos y medios de transporte. Ya vimos los modos y los medios de transporte. ¿Recordamos la diferencia entre un modo y un medio de transporte de acuerdo a lo que acabamos de ver? ¿Quién podría decirme? ¿Algún aprendiz que desee ganarse 5 puntos? Profe, el modo es como... espérenme que ahora se me fue la idea. Profe, Mientras que profe, Liliana el lo piensa, medio, Eric. ok, los modos de transporte serían como, digamos, los caracteres como los que vimos, el aéreo, el marítimo, el terrestre, el ferroviario, bueno, etcétera. Y los medios serían como el avión, los vehículos que se van a utilizar para su transporte. Exactamente. Perfecto. Muy bien. Entonces, ya vimos ahorita, y gracias, Eric, te ganaste los 5 puntos en la evidencia que vamos a explicar relacionada con modo y medio de transporte. Muy bien. No sé si Liliana desea hacer alguna adición a lo que acaba de decir su compañero Eric. No, profe. Ok, perfecto. Bueno, entonces el modo de transporte es el sistema o método por el cual se traslada la mercancía o el objeto, o puede ser una persona, ¿verdad? Que puede ser, como lo vimos, aéreo, marítimo, terrestre, ferroviario, lacustre, bien, entre otros, que podemos nosotros usar para poder lograr el objetivo de llevar un producto o una persona de un lugar a otro. Ok. Medio de transporte. Son los vehículos utilizados para el traslado de esa mercancía. Y como por ejemplo, ¿qué? Dentro del modo terrestre, el modo terrestre tiene varias opciones. Entonces, por ejemplo, tenemos tractomulas, tenemos también camiones, también dentro de este modo terrestre podemos usar furgonetas, volquetas, entre otros. El terrestre también se llama modo carretero o modo carretero o terrestre es. También entonces tengan en cuenta, por ejemplo, el marítimo. Dentro del modo marítimo pues están los barcos, los buques, ¿bien? Dentro del modo férreo están los trenes, entre otros. Vamos a ver en este momento cada uno de ellos. Dentro del modo terrestre o carretero, tenemos entonces camiones, tractocamiones, tractomulas, volquetas, furgones, entre otros. Aquí tenemos algunos de ellos. En este tipo de modo de transporte terrestre aplica para transporte por vías y carreteras, se contrata puerta a puerta a través de agentes de carga. La carga se transporta en contenedores especializados de acuerdo a la naturaleza, obviamente, de la carga. No tiene restricciones para productos peligrosos. Según las distancias, puede ser menos costoso que el aéreo, pero más costoso que el marítimo. Y aquí hay algunos de los ejemplos, chicos, de tipos de medios de transporte para el modo terrestre. Y aquí está uno que cuando voy a Antioquia me da tristeza ver que tenemos la infraestructura férrea, pero que no podemos nosotros, y Colombia está incursionando en volver a reactivar nuestros rieles.
Ve uno en Estados Unidos que hasta en los lugares más, las zonas más pequeñas o, digamos, countries digamos, lugares pequeños como de campo en ese lugar del mundo, hay trenes que trasladan carbón y demás a diversas horas del día. Es decir, usted tiene que parar para que pase el tren de acuerdo al semáforo. Y aquí vemos que tenemos todo. Ustedes van a Puerto Berrío y pasa encima del río Magdalena el riel. Pero en algún momento, recuerdo que mis padres trasladaban mercancía en esos trenes y pues veíamos, por ejemplo, el ferrocarril que era tan conocido para ello, que era el ferrocarril de Antioquia. Esperemos que volvamos a esta época porque es un transporte bastante económico, no es tan ágil, obviamente, pero que de acuerdo a la infraestructura, obviamente, que se tenga y al tipo de medio y su capacidad y rapidez, pues podemos nosotros llegar a tener una muy buena, digamos, opción para poder trasladar una mercancía de modo multimodal. Bien. Entonces, tenemos opciones como la góndola, la tolva, la cementera, los furgones, los trailers, los carrotanques, las graneleras, las plataformas con este modo de transporte férreo, bien, tren o ferrocarril. Bueno, el transporte terrestre por tren, entonces aplica únicamente para transporte por vías férreas, claramente. Se contrata terminal a terminal a través de agentes de carga. La carga se transporta en contenedores especializados de acuerdo a la naturaleza de la carga. No tiene restricciones para productos peligrosos. Es el menos costoso de los transportes terrestres, especialmente cuando se manejan distancias grandes. Y aquí tenemos algunas de las opciones que anteriormente vimos. Ahora veamos el medio aéreo, el modo de transporte aéreo. Dentro del modo de transporte aéreo tenemos los medios, por ejemplo, pues los aviones, están los Airbus, están el 737, el 320, que transportan no solamente carga, sino también pasajeros, helicópteros, drones hoy día que se usan, como ustedes lo ven, por ejemplo, para zonas geográficas de difícil alcance o de problemas de orden público, pues manejamos nosotros también esas opciones. En ese transporte aéreo se contrata aeropuerto a aeropuerto a través de agentes de carga aérea. La carga es suelta y se embarca por cupos o posiciones, ¿bien? Para sacarle mayor provecho al medio de transporte. Tiene restricciones para productos peligrosos, pero hay productos que solo se pueden llevar a través de modo aéreo. Por ejemplo, las flores, productos que son perecederos, que son delicados, entre otros. Este es el modo más costoso. Bien. Bien, marítimo. Modo de transporte marítimo. Tenemos los medios de transporte dentro del marítimo: barco, buque, lancha, ferry. Aquí tenemos a alguien que nos está tocando la puerta. Bien, Miguel Ángel, buenas noches. Bueno, chicos, dentro del modo de transporte marítimo o fluvial, tenemos los buques de carga general, ¿bien? Los buques que solamente llevan carga gases, ¿bien? O petróleo, buque petrolero. Frigorífico que lleva conservas, comida bajo temperatura, digamos, de 2 a 8 grados centígrados, refrigerada, bien, para su conservación. Dentro de este transporte marítimo aplica para vías navegables marítimas o de navegación mediante ríos o lagos. Ya vimos que el modo de ríos, por ejemplo, o lagos, ya los vimos en el video. Se contrata puerto a puerto a través de agentes de carga o embarcaciones o embarcadores. La carga se embarca en contenedores especializados, para lo cual debe ser consolidada, bien, como lo vemos. No tiene restricciones para productos peligrosos, es el menos costoso entre las opciones que tenemos de modos de transporte.
Vemos entonces aquí tipos de barcos de carga. Entonces tenemos, por ejemplo, cómo se transportan por modo marítimo los vehículos, por ejemplo, a través de el buque Ro-Ro. ¿Qué es el Ro-Ro? Es el roll-on, roll-off. Este es la carga se rueda, accede al buque a través de compuertas, se alojan en popa, que es la parte delantera del buque, y para facilitar obviamente pues el acceso, la carga, o sea, ingreso y la salida, que sería la descarga de los vehículos. Bien, entonces esto también hay buques portacontenedores, gaseros, como los vimos anteriormente, de químicos, petróleo y demás. Aquí tenemos algunos, los que acabamos de mencionar, los tenemos aquí. Por ejemplo, tenemos el buque de gases licuados, el GLP o gas licuado del petróleo, que es una mezcla de propano y butano comprimido hasta tal punto que se vuelve líquido, ¿verdad? Entonces, son particulares de acuerdo, pues, obviamente, a la naturaleza de la carga. Tenemos aquí una fotico del barco granelero. Aquí tenemos el barco gasero que transporta gas natural, y aquí tenemos una del ferry. Bueno, entonces, para concluir, recordemos que el modo fluvial es el transporte a través de ríos, el modo lacustre es a través de lagos, y el marítimo es a través de mar. Bien, entonces esto para que no lo confundamos. No sé si hay alguna pregunta de casualidad, chicos, que tengan por hacerme. ¿Vamos Profe, bien? en cuestión de ¿Sí? tiempos, ¿qué es mejor? Marítimo, pues porque digamos a nivel del mar, un ejemplo, digamos de China acá a Colombia son aproximadamente un mes y medio. Y digamos si lo hacemos así a nivel de trenes, pues no se va a manejar una velocidad constante, ¿no? El más demorado es el marítimo. El más ágil es el avión, es el aéreo. Ok, perfecto. Entonces, eso también va en cuanto a, bueno, los Incoterms, eso también va, aquí vamos a ver algunos aspectos a tener en cuenta para escoger cuál es el mejor modo de transporte, pero también el pacto que tenga yo con mi cliente, porque si yo pacté que se lo entrego la mercancía en 2 meses, pues lo puedo hacer marítimo, pero si yo pacté que se la voy a entregar en 2 semanas, pues tengo que ajustar los modos de transporte para que esa mercancía llegue en los tiempos convenidos. Entonces debemos analizar, chicos, en este orden de ideas, estos aspectos a tener en cuenta para elegir el modo de transporte de sus mercancías. Analice la accesibilidad de rutas la accesibilidad, cuáles son las rutas de acceso a ese destino. ¿Cómo es el orden público de esa zona donde voy a entregar esa mercancía? ¿Afecta? Por ejemplo, si yo llevo mercancía ahorita, por ejemplo, a zonas aquí en Ucrania, entonces tengo que tener en cuenta que posiblemente no voy a cumplir con los tiempos de entrega. Tengo que tener en cuenta cuál es la ruta más segura para poder hacer el descargue de la mercancía sin problemas. ¿Cuál va a ser la distancia que voy a recorrer? Hay simuladores como hoy les voy a mostrar aquí uno, que es la distancia y el tiempo. Bien, distancia y tiempo, le saca el mapita, le muestra exactamente, bien. Entonces, usted va a llevar la mercancía de tal lugar a tal lugar, de tal origen a tal destino, entonces le muestra la ruta, bien. Google Maps también muestra, digamos, esta opción, es otra opción, pero pues este es el que realmente más se ha usado para poder definirlo, bien. Ok, sigamos. El tiempo también van a tener en cuenta ustedes para definir esos modos esa ruta o los tipos de modos de transporte a elegir para llevar el producto al punto destino. El tiempo en que debe entregarse la mercancía, como les decía, pues de acuerdo a mi pacto con mi cliente es que yo también defino cuáles son las opciones que más se ajustan. Características de la mercancía a transportar. La naturaleza de la mercancía es fundamental.
Yo quiero todo lo barato, pero si yo estoy transportando aguacates, estoy transportando flores, estoy transportando, por ejemplo, pescado, pues yo necesito tener en cuenta que debo conservar esa mercancía en cadena de frío y que esta mercancía debe llegar completamente bajo sus condiciones para poder ser consumido sin alterar o afectar la salud humana. Bien, temperatura, humedad, delicado, si es explosiva, por ejemplo, una carga explosiva o una carga también de pronto corrosiva, ¿bien? O patógena. Cantidad de mercancía a transportar también, dependiendo del volumen que yo quiero transportar, pues también es importante saber cuál es el modo ideal, ¿bien? Por ejemplo, varilla de acero de un calibre, digamos, de un espesor grande, pues en avión va a ser un poco más complejo y posiblemente no se va a dar dependiendo del volumen, ¿bien? Y del peso. Les van a haber ciertas limitantes de acuerdo a también la naturaleza del producto. Presupuesto definido para la distribución de mercancía. Yo también debo tener un presupuesto previo para saber cuánto es lo máximo que yo puedo gastar en la distribución de esa mercancía. Ok, bueno. Características de los modos de transporte. Tenga en cuenta que antes de escoger su modo de transporte para sus mercancías, debe tener en cuenta esto. Modo de transporte carretero o terrestre. El transporte por carretera ofrece facilidad de carga y descarga, puerta a puerta, como lo vimos. Libertad de horario, sencillez y rapidez en contratación. Tengan muy en cuenta, chicos, que lo que están viendo es muy casi que lo que les vamos a pedir en la evidencia que voy a explicar el día de hoy. Por favor, estar muy atentos a la explicación. Aquí estamos viendo características y ventajas y desventajas de cada modo de transporte. Bien, ferrocarril. El transporte ferroviario no es muy efectivo a la hora de realizar envíos con urgencia. Si lo necesita ya, creo que el ferrocarril no va a ser la mejor opción. Por lo menos en Europa, desde el transporte ferroviario de mercancías ocupa solo un 10%. Bueno, marítimo. El transporte marítimo no se encuentra entre los más efectivos a la hora de rapidez debido a su gran volumen, las grandes cantidades y distancias que recorre y a la velocidad que navega. Bien. El aéreo sí es el transporte considerado más eficaz, más ágil, más rápido en las medias y largas distancias. Y el multimodal, claramente, si yo sumo, yo escojo 3 modos de transporte como lo vimos en el video, yo saco la mercancía en barco, llega al puerto, de ahí lo recoge, digamos, la ruta del tren tal, entonces de ahí luego pasa a una, no sé, a una tractomula. Escojo esos tres modos de transporte y sumo los tiempos de cada uno de ellos y el total de tiempos, pues es el tiempo total de traslado de la mercancía al punto origen, al punto final, al punto de destino. Entonces, este multimodal es el transporte más eficaz a la hora de rapidez por su característica de poder combinar distintos modos de transporte para realizar ese envío o traslado de la mercancía. Bien, entonces ferrocarril rentable para grandes volúmenes o grandes distancias y servicio rápido o rígido. Barco, bajo costo para grandes volúmenes de bajo valor, no perecederos, no productos perecederos. La modalidad es lenta. El camión, carretero, digámoslo así, el medio de transporte más importante de bienes de consumo flexible, bien, puerta a puerta. El aéreo, costo alto, ideal cuando se precisa rapidez o llegar a mercados distantes. Los oleoductos, también nosotros manejamos este modo de transporte a través de los oleoductos para transferir o llevar, por ejemplo, petróleo de un lugar a otro. Entonces, bien. Aquí les voy a dejar una tabla. Yo no sé si de la Liliana en tu ficha 4.3 y Eric en la ficha 5.7 me pueden colaborar subiendo los pantallazos en la sesión de hoy. Me confirma si me pueden colaborar, por favor. Profe, por mi lado no creo que te pueda colaborar, es que todavía estoy trabajando. Ok, no te afanes. Lady, ¿me puedes colaborar? Lady Catherine. Perfecto, te agradezco en la 5.7. ¿Y Liliana? Profe, hoy puedo pasar, qué pena, es que se va aquí llenando esto. No te afanes. Entonces, tu líder de ficha, ¿me puedes colaborar, por favor? María Esther, ¿estás? Bueno, sí, señora, aunque estoy desde el teléfono.
Ok, vale. Entonces María Esther me colabora y Liliana también. Muchísimas gracias. Bueno, estas tablas son muy importantes para la audiencia que van a realizar. Y aquí entonces les mostramos por cada modo de transporte y su medio de transporte, su modo y su medio de transporte. Bien. Ven ustedes las características de cada uno de ellos, sus ventajas y sus desventajas o inconvenientes. Bien. Ya hemos hablado de algunos de ellos, pero aquí hay un poco mayor de ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Aquí está para el ferroviario, para el marítimo y para el fluvial. Por favor, apagan los audios, les agradezco, por favor. Miren, ¿me colaboras apagando el audio? Liliana, ¿me confirmas quién tiene el audio prendido? Por favor. Profe, es Lady de Valencia. Lady, tienes el audio prendido. Estamos escuchando todo lo que haces en tu casa. Uy, qué vergüenza, profesora. Gracias. Ay, menos mal que no se dijo nada incómodo, porque si no, ahí sí te da más pena. Ok, bueno, entonces tengan muy presente estas características, ventajas y desventajas por cada uno de los modos y medios de transporte que les incluimos en ella. Bien, acá hay otra información de insumo para las evidencias que vamos a revisar el día de hoy, o que les voy a explicar más bien el día de hoy, y revisarán de acuerdo a los tiempos establecidos. Para cada modo de transporte, miren que también aquí está el modo de Internet. También es el transporte de esta tecnología tan importante que es el Internet. Información, entretenimiento, bueno. Entonces, ¿qué características podemos nosotros analizar para poder, o características o variables podemos analizar para poder elegir cuál es el mejor modo de transporte? Analizar su fiabilidad, bien, su costo, qué tan rápido es en su entrega, qué tan accesible es para poderlo tener, qué capacidad, la trazabilidad. La trazabilidad es que si yo puedo asegurar el dominio o la ruta en tiempo real de mi mercancía, ¿dónde va en tiempo real? ¿Puedo hacerle esa trazabilidad de acuerdo a ese modo de transporte? Sí, no. Entonces, miren que aquí en ferrocarril la trazabilidad es baja. Entonces, aquí adicional en esta tabla tan importante nos dice cuáles son los productos más adecuados por cada modo de transporte. Por ejemplo, para el modo de transporte ferrocarril, nos dice que aquí es ideal transportar automóviles o acero. Bien. En el aéreo, ideal es transportar flores o productos electrónicos. Bien, entre otros. Muy bien. Vamos entonces a explicar las evidencias el día de hoy que tengo para ustedes, chicos. Muy atentos, por favor. Les ofrezco disculpas, estoy un poco disfónica y pues si de pronto ven mi voz diferente hoy, es por esa razón. Bueno, vamos a explicar la evidencia número 1, presentación interactiva, diseñar la red de distribución de un producto y la selección adecuada de los canales. Esta evidencia, como les indiqué al inicio, pueden desarrollarla de manera individual o grupal. Vamos entonces para ambas fichas a entregarla hasta máximo. Estas dos evidencias que voy a explicar el día de hoy tienen fecha máxima de entrega hasta el 13 de junio, chicos, hasta las 11:59 de la noche. ¿Bien? Profe, perdón, le interrumpo. ¿Sí? Quiero hacerle una pregunta, profe. Es que ¿Dime? en el cronograma de Sí, está nosotros... hasta el 12. Les di un día más. No, profe, es que nosotros se supone que empezamos esta actividad el 16. No empezábamos hoy, que yo le pregunté ese día que nos envió la citación o pues que nos dijo que nos iba Sí, a citar. ustedes están una semana, se anticipó esta sesión porque ustedes no van a tener clase la semana que te dije, que es en 15 días no tienen clase, por eso se anticipó. Sí, señora, correcto. Pero entonces, la profe me dijo era que o sea, pues quiero entender, ¿no? Más que todo. La profe me dijo, sí, se adelantaba la clase, mas no se adelantaban las fechas de los trabajos. En este caso, sí, si en nosotros... este caso, sí, es que cuando ustedes les hicieron la programación del cronograma, ustedes, es más, terminaban, digamos, la estructura que tenían, terminaban mucho antes la fase. Yo lo que hice fue acomodar las fechas para que no terminaran tan encima y cuadrar las otras fases para que no les quedara
tan apeñuscado. Pero en la otra ficha no pasó eso. Entonces se tuvo que acomodar para que no se les alterara, digamos, habían actividades de proyecto que se hacían, por ejemplo, 4 evidencias y las pusieron para hacer en 6 semanas. Es decir, era desproporcional. Lo que se trató de hacer es que coincidiera, digamos, 2 evidencias por semana para que tuvieran tiempo. En este caso, tienen tiempo para hacerlas en ese tiempo y que quedara proporcional para el desarrollo de la cantidad de evidencias por semana. Entonces, eso para que lo tengas presente. Bueno, profe, o sea que entonces se va a cambiar el cronograma de todas las actividades, porque estaría mal el cronograma que está en territorio. Es mi No, pregunta. el cronograma, Porque si yo sigo, no, si yo sigo el ya cronograma, está así. Está hasta, es más, la de ustedes está hasta el 12, se les está ampliando hasta el 13. porque es que hasta el 12 era la actividad 9, hasta el 15 está la actividad 9. Esta actividad Tú nosotros estás la mirando, perdóname, el tú estás cronograma mirando en el cronograma. Mira, yo tengo el cronograma acá. El cronograma de la actividad de aprendizaje 9, ustedes iban del 2 de mayo al 15 de mayo. correcto, Del de la 16 de actividad mayo 9. al... Bien. De la actividad de proyecto 10, ustedes inician el 16 de mayo hasta el 12 de mayo, hasta el 12 de junio iban. Les aumenté al 13 de junio. Ok. ¿Sí te das cuenta? Ujú. Entonces, esa es la única modificación. Se adicionó un día Discúlpame, en la es que 10. discúlpame que estaba viendo mal porque yo estaba viendo era el 13, como si fuera 13 de mayo, no de junio. Pero si quieres, Perdón. hasta el 12. Por eso yo dije, ay no, ¿cómo así? Ya me perdí otra vez. Era por eso. No te preocupes. Discúlpame, profe. No te afanes. Bien. Bueno, entonces, chicos, estas evidencias ya están organizaditas en plataforma hasta el 13 de junio. Bien, me es más fácil a mí también por un día, digamos, hacer un corte de calificación, por eso también las unifiqué. Bueno, tienen ustedes disponibles, chicos, recuerden que para la actividad Proyecto 10 solo son 3 evidencias, 2 técnicas y una de bilingüismo. Ya están disponibles para que la puedan visualizar. Y tienen ustedes disponible también el material de formación. Este material de formación, realmente de lo que vimos hoy, es mucho más intuitivo lo que vimos. Realmente ese material tiene bastante información muy clara y adicional que es importante que ustedes lean y estudien. Aquí ustedes van a ver este contenido en su material de formación. También tienen diversidad en material complementario. Tienen ustedes aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 documentos de material complementario de la actividad Proyecto 10. ¿Bien? De la actividad Aprendizaje 10. Para esta evidencia 1, chicos, la guía nos indica que debemos leer mínimo 3 documentos complementarios para el desarrollo adecuado de esta evidencia. Teniendo en cuenta que la primera evidencia es grupal, por eso aquí se deja la guía para participar exitosamente en un grupo de trabajo. Bien, entonces, pues las personas que lo desarrollen individual, pues no les aplica este documento, pero este documento ustedes ya lo conocen, sencillamente ténganlo en cuenta. El procedimiento para el diseño de red de distribución logística y la selección y administración de un canal. Bien. Bueno, ahora sí vamos a empezar con la lectura de la evidencia. ¿Alguien me puede colaborar leyendo la introducción de la evidencia 1 llamada presentación interactiva, diseñar la red de distribución de un producto y la selección adecuada de los canales? ¿Quién me colabora? Yo, profe. ¿Tú? Gracias. Te agradezco. ¿A cuál de todas, profe? Levantamos la mano como 3 al tiempo. Ay, es que no veo el chat, discúlpame. La primera que levantó la manita. ¿Quién levantó la manita? ¿Quiénes fueron las 3 aprendices o los 3 aprendices? Jimena. Jimena. Vale, Jimena, pues te agradezco entonces. Lees, por favor, la introducción dentro de los procesos hasta las siguientes recomendaciones. Te escuchamos. Mil gracias, Jimena. Profesor, que tanto con la pantalla. Jimena se puso nerviosa con el celular. Ella no sabe
Si ponerlo No, profe, no, que es que vertical, horizontal. sí. No te preocupes, pero sí ponlo horizontal para que la letra salga un poquito más grande. Me le están tomando pantallazos y los están publicando en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? ¿Me confirman para estar? Sí, señora. Del que no Ay, tome sí. foto puede del que usted siempre nos dice, se me olvidó en el momento por lo que estaba preguntando lo de las fechas. Se me olvidó fue tomarle ese pantallazo, pero de resto sí. Ok. Vale, perfecto. Ahora Listo, sí, profe. Jimena. Dale. Dentro de los procesos que debe realizar una empresa para lograr el éxito está el diseñar la red de distribución. Esta red permite diagnosticar el sistema de distribución que se utiliza en la organización, el cual va desde la recepción de las materias primas hasta la presentación del producto terminado en el cliente. Ay, bostezaste. Nadie te escuchó. Además, se puede realizar seguimiento a los resultados obtenidos con el fin de establecer las modificaciones que se requieren para brindar un mejor servicio al consumidor final. Tanto la red de distribución como la selección de los canales de distribución son factores clave para alcanzar el éxito en un mercado competitivo. Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de adquirir conocimientos en el tema, realice una presentación interactiva. Para ello, trabaje con el grupo que conformó la actividad de proyecto anterior y luego siga cada una de las siguientes recomendaciones. Perfecto. Miren que aquí es importante que me está pidiendo desde el nombre de la evidencia hasta su introducción, me dice que vamos a hacer una presentación interactiva. Y la presentación interactiva es digamos, el medio en el que nosotros vamos a transmitir la respuesta a estos puntos. Entonces, lo pueden hacer a través de Prezi o a través de, por ejemplo, Microsoft PowerPoint. En PowerPoint tenemos nosotros lo que estamos viendo. Podemos hacer también a través de esta herramienta muy interesante. Y pueden hacer, si quieren, un video, pero básico pueden hacer una presentación, las diapositivas en PowerPoint o usando Prezi. Bien, entonces la información que vamos a explicar a continuación o vamos a solicitar a continuación es la que ustedes van a incorporar en esa presentación interactiva. Como su nombre lo indica, interactivo es que realmente yo pueda, digamos, ver de pronto movimiento, pueden ponerle a la diapositiva de PowerPoint de pronto un movimiento aleatorio. Hay muchas formas de que yo vea esa información de manera no tan plana y básica, sino de una manera más llamativa. Bien, de pronto, para que lo tengan presente. Bueno, esta evidencia consta de 7 puntos. Bien, vamos entonces a explicar el primer punto y dice lo siguiente. Tenga en cuenta el producto que cada uno ha utilizado en actividades de proyectos anteriores, teniendo en cuenta que esta evidencia se plantea para realizar de manera grupal. Deben ustedes entonces elegir, si son 5 personas, por ejemplo, o 4 personas, pues vamos a escoger solamente los productos de 3 de los compañeros, ¿sí? Yo, por ejemplo, soy Juan, yo vamos a trabajar con mi producto que es arroz, Pedro va a trabajar con café y Luis va a trabajar con frijol. Es decir, vamos a escoger 3 productos para mi grupo de trabajo. 3 productos. Bueno, entonces, esto es el primer punto. Pueden hacer una tabla, como la están viendo aquí, donde van a responder ustedes al punto 1 y el punto 2. Bien, entonces, con esta primera y segunda columna ya estamos respondiendo al punto 1. Ahora, me dice el punto 2, escoja 3 países en diferentes continentes. 3 países en diferentes continentes. Entonces, por ejemplo, China está dentro del continente asiático, Estados Unidos dentro del continente de América y España dentro del europeo. ¿Bien? Entonces, aquí es lo que ustedes van a hacer. Para cada producto escojan 3 países. ¿Bien? Ok. Ahora, vamos ya con el punto 1 y 2. No sé si hay preguntas. ¿Es claro? Sí, profe, perfecto. Perfecto. Muy básico, ¿verdad?
Tercer punto de esta evidencia 1. Diseñen la red de distribución para cada uno de esos 3 productos que eligió. Vamos a elegir o vamos a diseñar la red de distribución para cada producto que usted eligió en el punto anterior. Teniendo en cuenta que, entonces, este punto 3 tiene varios subpuntos, ¿bien? Entonces, el primer punto dice, consulten en Internet la demanda del producto en cada uno de los países elegidos. En este punto, chicos, es una labor investigativa, pero en fuentes fidedignas, no monografías.com, ¿bien? Es más, en artículos de prensa o de páginas reconocidas podemos nosotros obtener esta información. Entonces, van a consultar en Internet la demanda del producto, cómo es la demanda del producto de arroz, cómo es la demanda del producto de café y de frijol en cada país que yo elegí. Bien, yo necesito conocer esa demanda. ¿Qué tanto? Recuerden la demanda. ¿Qué es la demanda? La demanda es el consumidor. ¿Qué tanto necesita? ¿Qué tanto va a comprarme? Yo necesito saber esa tendencia para saber qué tanto es lo que yo debo vender o tener preparado para vender y ofrecer. Bien, entonces pueden hacer una tabla como la que están visualizando donde ponen los 3 productos, la demanda en cada país y escriben o responden a esta pregunta para cada uno de ellos. ¿Qué tanto se demanda este producto en este país? ¿Qué tanto se demanda este producto en este país? ¿Qué tanto se demanda este producto en este país? ¿Preguntas hasta acá? Del punto 3.1, ¿tienen? No, señora. Gracias. Profe, yo tengo una inquietud. Ladies No sé, Lastra. yo estoy como un poco perdida. Profe, lo que pasa es que usted habla ahí de 3 productos de 3 compañeros diferentes. Bueno, y se supone que los grupos que se han venido trabajando pues son los mismos y los grupos han venido trabajando pues obviamente pues sobre el mismo producto en lo que son las actividades grupales. Entonces, ¿cómo sería ahí? O sea, no sé, yo estoy desenfocada. Deben Llevo como escoger 12 3 minutos. productos. No, no siempre vamos a trabajar sobre un mismo producto, sino a veces vamos a trabajar sobre varios productos para comparar cómo va a ser esta O sea, evidencia. bueno, Entonces, ya ustedes eso quedaría a elección de uno, independientemente del producto que uno quiera escoger. deben escoger mínimo 3 productos Ok, para bueno, trabajar esta evidencia. bueno, muchas ¿Vale? gracias. Con gusto. Bueno, el 3.2, ¿qué dice? Dice el punto que van a diseñar la ruta de distribución utilizando el método del agente viajero. Ya les explico qué es el método del agente viajero. Tengan en cuenta que a Bogotá como el punto de origen o la ciudad de origen y las capitales de los países escogidos como ciudades destino. ¿Bien? Entonces, estas son las ciudades destino, las capitales de esos países como ciudad destino y el punto de origen es Bogotá. Eso es lo que dice ahí que debemos realizar. Vamos entonces a mirar qué es eso de el agente viajero. Vamos a ver este segundo y último video que les tengo para esta noche de hoy. Me confirman al inicio si están escuchando bien el video y viendo bien el video, por favor. Muy atentos a él. Gracias. Que se llama Problema del agente viajero. Sí se escucha bien, profe. Como Traveling Salesman Problem. Y también se conoce por sus siglas en inglés como TS. This is Monday.com. En el problema del agente viajero, tenemos un agente viajero que necesita visitar un grupo de ciudades. El agente viajero debe de salir de una de estas ciudades y visitar cada una de ellas una sola vez y regresar a la ciudad de partida. Hay muchas soluciones para un problema del agente viajero, algunas mejores que otras, pero a nosotros no nos interesa cualquier solución. Nosotros queremos la mejor solución. ¿Y cómo identificamos a la mejor solución? Bueno, esto depende de lo que estemos buscando. En particular, en el problema del agente viajero, nosotros queremos aquella ruta que tenga los costos menores. Y costo puede estar expresado en tiempo, es decir, queremos encontrar la ruta
en que el agente viajero se tarde menos visitando esas ciudades, o en distancia. Tal vez estamos buscando aquella ruta en donde el agente viajero recorra menos distancia. Vamos a ver este ejemplo. En este problema del agente viajero tenemos 4 ciudades. Hay un costo, vamos a decir que son kilómetros, que estamos hablando de distancia, si yo voy de la ciudad 1 a la ciudad 4. En este caso son 10 kilómetros. Y también tengo un costo si voy de la ciudad 4 a la ciudad 1. En este caso también son 10 kilómetros. También tengo un costo si voy de la ciudad 4 a la ciudad 2. En este caso 17. O si voy de la ciudad 2 a la ciudad 4. En este caso también 17. Y así para cada par de ciudades. Yo puedo obtener una solución que es esta. Ir de la ciudad 1 a la ciudad 2, luego a la 3, luego a la 4 y regresar a la ciudad 1. Esa solución tiene un costo. Vamos a calcular. Ir de la ciudad 1 a la ciudad 2 tiene un costo de 7. Por lo tanto, yo ya llevo 7. Ir de la ciudad 2 a la ciudad 3 tiene un costo de 6. Debo añadir esos 6 a mi costo de la ruta. Ir de la ciudad 3 a la ciudad 4 tiene un costo de 8, por lo tanto tengo que agregarlo. Y por último, ir de la ciudad 4 a la ciudad 1 tiene un costo de 10, que debo de considerar. Por lo tanto, esta ruta tiene un costo de 31. Puedo obtener otra solución. Por ejemplo, esta, donde el costo es de 35. Y se trata de ir de la ciudad 1 a la 3, de la 3 a la 2, de la 2 a la 4 y regresar a nuestra ciudad de partida. Vamos a comparar estas dos soluciones. Podemos ver que la mejor solución es esa, pues el costo es de 31, a comparación de la otra solución, donde el costo es de 35. Podríamos obtener todas las soluciones posibles para este problema del agente viajero. Ahí las tenemos todas y podemos ver que las mejores son estas dos. Entonces, podríamos resolver un problema del agente viajero listando todas sus posibles soluciones y calculándole el costo. Pues la respuesta a esta pregunta es que sí. Pero calcular ese costo para todas las posibles soluciones no es una tarea tan fácil. Para el ejemplo que te puse aquí, donde teníamos 4 ciudades, había únicamente 6 soluciones que probar. Pero, por ejemplo, si en vez de 4 tuviéramos 10 ciudades, entonces tendrías que listar y calcular el costo de 362.880 soluciones. Y ya ni te cuento si son 100, porque tendrías que encontrar todas esas soluciones y calcularles el costo. El problema del agente viajero parece simple, pero es muy complicado de resolver. Pero es importante estudiar este problema porque tiene muchas aplicaciones prácticas. Por ejemplo, para determinar la ruta en que deben entregar sus productos los camiones. O en una fábrica, para saber el orden en que debo hacer mis productos y no perder tanto tiempo. ¿Qué te parece? Interesante el problema del agente viajero. Muy bien, chicos. Creo que ha sido explicado con plastilina el problema del agente viajero o el método del agente viajero, ¿verdad? ¿Me escuchan y ven bien, verdad? Sí, señora. Muy bien. Si nosotros nos vamos al material de estudio, en la página 14 de la actividad de aprendizaje 10, en este material nos dice que el método del agente viajero está basado en parámetros sencillos para determinar cuál es la ruta más corta, teniendo en cuenta la distancia exacta entre los puntos. Como lo decía en el video, nosotros podemos, ella inicialmente decía que de un punto, del punto de origen a un punto de destino, digamos, a la ciudad A, B o C, hay tantos kilómetros, pero también podemos decir que, también podemos saber que del punto A o al punto B también hay un costo. Yo puedo calcular sumando cada, digamos, la ruta. Si yo cojo por este lado, ¿cuánto me sale? O si cojo por este lado, ¿cuánto me sale? O si cojo por aquí, ¿cuánto me sale? Pues yo escojo cuál es la ruta
que tengo menor cantidad de kilometrajes por recorrer y cuál es la ruta que me sale más económico recorrer. Bien, entonces 2 puntos importantes que yo puedo sacar a través de esta metodología. Entonces, vamos a ver cómo funciona este método. Entonces, el siguiente ejemplo se realizará con base en los kilómetros existentes de una ciudad a otra, tomando como referencia la ciudad de origen, que está acá, como punto de partida, como en el caso que estamos de la evidencia, que sería Bogotá. Bien, el punto de partida. Y de regreso, que sería obviamente el regreso hacia, digamos en este caso, como se explicó en el video, el regreso sería Bogotá también. Para lo cual se requiere ubicar 4 ciudades diseñando un rombo o un cuadrado o un rombo. ¿Bien? Ok. Entonces, 3 ciudades y el punto de origen. Las ubico adecuadamente que formen un rombo o un cuadrado, que es lo mismo. Bien. Establecer las distancias en kilómetros entre cada una de ellas. ¿Cuántos kilómetros se recorren del punto de origen a la ciudad A, B y C? ¿Cuánto de la ciudad A a la B, de la C a la D, etcétera? Bien, entonces tengo todos los cálculos de los kilometrajes. Ustedes dirán, pero bueno, esos kilómetros, ¿cómo calculo yo los kilometrajes de una ciudad a otra? Pueden usar, por ejemplo, esta aplicación que es Google Maps. En Google Maps me da también las distancias, bien, el tiempo y en kilómetros. Y los modos de transporte, ¿bien? O también C-Rates me orienta en cuanto a también el kilometraje y las distancias, ¿bien? Entonces, ustedes ya tienen esa opción para que sepan de dónde pueden tomar esta información. Bueno, calcular la ruta más corta pasando por las 3 ciudades, siempre desde el origen tomando las diferentes opciones. Entonces, como lo vimos en el video, de estas 3 ciudades, pues pueden salir varias opciones de rutas. ¿Cuántas serían aquí? Pues 6 opciones. Bien, entonces me salen 6 opciones para yo de esas 6 escoger una o 2, las más económicas o la que tenga menor cantidad de kilometraje por recorrer, la que tenga menor costo. Bien, en total. Entonces, si yo cojo, por ejemplo, voy a calcular entonces la primera opción. Entonces, voy a ir desde el origen, que sería pues mi punto A. Bien, entonces origen a la ciudad A, luego paso la C, luego voy para la B y luego me regreso. Esto, si yo sumo los kilometrajes que son 7 más 4, más 15 más 9, me da 35 kilómetros en total por recorrer con esta primera opción. Si lo mismo yo hago, entonces, la otra opción de ruta sería, por ejemplo, salir del origen, ir hacia la A, luego hacia la ciudad B, luego hacia la C y luego me regreso al punto de origen. Esto me dan 40 kilómetros. Y así lo hago con todas las opciones. Después cojo por aquí o luego cojo por aquí. Y así, entonces lo que yo tendría que hacer es determinar cuántos kilómetros me salen por cada opción. Si yo reviso, el menor kilometraje es el de ¿cuál opción? El de este, ¿verdad? Que da 31 kilómetros. Es decir, saliendo del origen hacia la B, hacia la ciudad destino B, luego a la A, luego a la C y luego al origen. Esta es la mejor opción, que sería la ruta óptima. Entonces, para el ejercicio se puede concluir que la ruta más corta es la de 31 kilómetros, que corresponde a 2 rutas que son de ciudad de origen a ciudad B, A, C, y luego retoma al origen. Bien, entonces también podemos ver otra opción. Aquí me salen 2 opciones que son las de menor trayecto, que también está la de origen hacia C, luego hacia A, luego hacia B, y luego hacia el origen. Estas son las 2 opciones más óptimas. ¿Bien? ¿Preguntas de este ejercicio? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muy sencillo, ¿verdad? Claro, cuando son 3 ciudades, pero cuando son, por ejemplo, 10, pues ya se hace un poco más complejo, digamos, el cálculo, porque van a salir muchas más posibilidades de elegir. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hay preguntas, dudas, comentarios, sugerencias?
Creo que no, profe. Creo que no. Ajá. Es muy sencillo. Se los expliqué con el video que es para niños y ahora se los expliqué de otra manera también. Y creo que ya cuando ustedes vayan a hacer la evidencia, sé que les va a quedar mucho más sencillo. Entonces, miren, aquí hasta les dejé un ejemplo, ¿bien? Punto de origen que sería Bogotá y hay unas ciudades que este grupo escogió. Entonces, ponen los kilometrajes, obviamente, y pues de aquí salen las opciones que tienen ellos acá. Calculan los kilometrajes y el que le da menor kilometraje, pues en este caso son los menores estos. Entonces, ellos concluyen que se puede concluir que la ruta más corta o más óptima para exportar el producto tal es esta porque tiene tantos kilómetros por recorrer. Bien, entonces, eso es lo que ustedes responderían en este punto. Bueno, en este punto. Aquí en este primer punto solamente es la ruta, diseñar la ruta que sería esto. Diseñar la ruta que sería esto. ¿Bien? Ya en este punto me indica que determine la ruta posible y escoja, es decir, las rutas posibles que es esto. ¿Bien? ¿Cuáles son las rutas posibles? Que serían 6. Si estamos manejando 3 ciudades, pues serían 6 opciones de ruta. Y escojan de esas 6 las 2 más cortas, que en este caso pues me da menor kilometraje en estas 2 opciones de ruta. Se debe establecer la distancia entre países, pues aquí exactamente pues en la ruta, acá ya al sumar pues ya me da la distancia total. Y aquí en el siguiente punto me dice que van a elaborar un mapa donde se refleje la ruta diseñada para cada uno de los 3 productos. Entonces, para cada uno de los 3 productos, ustedes van a escoger una ruta. Van a mostrar la ruta como tal. Para esta respuesta, aquí les puse, en esta página de C-Rates, ustedes van a ingresar al enlace que se llama distancias y tiempos, y les va a aparecer, ustedes van a escoger del origen, que sería Bogotá, al destino para cada ciudad. Entonces, en este caso, por ejemplo, de Bogotá a Canadá, de Bogotá a Washington y de Bogotá a México. Y escogen y ponen la fotico, simplemente en la evidencia ponen la fotico de la ruta que les arrojo. Es básicamente esto, muy sencillo. O pueden usarlo con Google Maps, como a ustedes les parezca más práctico. Bueno, vamos entonces con el punto número 4 de esta evidencia. Van a describir la red de distribución, la red diseñada o la ruta propuesta y van a justificar su elección. Entonces, ustedes aquí en este punto ya tienen 2 opciones de ruta más idóneas o óptimas y de ahí van a describir cómo es esa ruta. Entonces, sale del origen a la ciudad A, a la ciudad B, pero describe el nombre de las ciudades y porque es que son las más óptimas. Y, por ejemplo, acá dice, elegimos esta ruta debido a que es la más conveniente, es un poco más alejada de Bogotá, pero en kilómetros se hace una reducción de costos porque es más cerca de Estados Unidos, hablando de ruta entre Barranquilla y Santa Marta, es más cerca que saliendo del puerto de Buenaventura, pensando siempre el ahorro de costos y el menor tiempo, que son los criterios, haciendo posible el ingreso al mercado a competir con buenos precios. Recuerden que es muy importante que el costo del transporte, que es de los más altos de los costos, sea lo menor posible, garantizando que la mercancía llegue bajo las condiciones óptimas para que sea entregada al consumidor final. ¿Bien? Ok. El quinto punto de esta primera evidencia dice que teniendo en cuenta esa red que ya diseñó en el punto anterior, va entonces a seleccionar los canales de distribución. Una cosa es yo llevarlo a, digamos, mi cliente, pero otra cosa es yo llevárselo al consumidor final. Bien, yo puedo tener, digamos, mi negociación internacional puede ser de Bogotá hacia, por ejemplo, almacén XYZ, pero ese almacén XYZ, que es el mayorista, necesita llevarlo al consumidor final. ¿Cómo lo va a hacer? A través de un canal directo, a través de un canal largo, ¿cómo lo va a hacer? Bien, entonces este es el punto donde debemos elegir este medio. Para eso entonces van a escoger un posible competidor en cada uno de los países seleccionados para cada producto. Bien, para cada producto entonces escogen un posible competidor. Aquí como les puse en la imagen,
en la tabla para cada producto. Aquí les puse, por ejemplo, café. Bien, entonces, escojan un posible competidor en cada uno de los países seleccionados para cada producto, un posible competidor. Y establezcan sus volúmenes de venta de ese competidor que tanto vende, qué ventajas y qué cualidades tiene este frente al mercado. Bien, vamos a conocer la competencia. Bien, en cada país para cada producto. ¿Preguntas hasta acá? ¿Hay? Por favor, me indican. ¿Chicos? No, ¿Están profe. ahí? Sí, señora. ¿Doctor? Ok. Los demás, Eric, ¿cómo van? María Esther, Caterine, Ladies, Bien, profe, todo bien. Andrea. Ah, ok, eso están muy callados los chicos. Debe ser que se van a ver el desafío. Bueno, no sé si hay preguntas en el chat, no estoy Una viendo el chat. pregunta, Ujú. profe, es que ¿Sí? ahí en lo que tiene que ver los competidores y volumen de ventas, no entiendo cómo así, qué es lo que toca buscar, no lo entendí muy bien. Bueno, aquí dice, escojan un posible competidor en cada uno de los países seleccionados. Usted va a llevar su café, por ejemplo, para Estados Unidos. Bien, entonces, ¿cuál es el competidor suyo más cercano en Estados Unidos para su producto? Es Brasil. ¿Por qué? Porque tiene este competidor tiene ventas de 4.700 millones de dólares de café. Es un competidor suyo, lo debe conocer sus ventajas y sus cualidades en ese mercado para ese producto, para saber usted cómo va a entrar a competir, porque usted no va a ser igual, tiene que ser superior para mantenerse en el mercado. ¿Me hago entender? Ah, sí, señora, muchas gracias. Para servirte. Muy bien, vamos entonces con el punto 5.2. Dice que indaguen sobre un minorista. Recordemos entonces, minoristas, que es el retail, bien, el minorista o el detallista. Mayorista, minorista, bien, ok. Indaguen sobre un minorista que puede servir como canal de distribución en cada país y realicen una descripción de cada uno de ellos, teniendo en cuenta su influencia económica en el mercado y los volúmenes de venta. Entonces, por ejemplo, minoristas tenemos, por ejemplo, los almacenes Walmart en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos las tiendas OXXO. Tenemos aquí algunos de ellos, dependiendo del país, pues ustedes van a investigar y buscar cuáles son esas opciones de minoristas y obviamente deben revisar cada uno de ellos qué tanta influencia manejan ellos en ese país, en ese mercado y qué tanto venden. Bien, importante conocer esto de mis minoristas antes de escoger a dónde le voy a dejar mi producto. ¿Hay preguntas hasta acá? Continuamos, seguimos, paramos. Siga. Ok, perfecto. Bueno, en este punto dice que consulten en Internet situaciones que puedan afectar la distribución del producto en cada uno de los países seleccionados. ¿Cómo qué situaciones? De pronto factores de orden público, situaciones económicas, posibles contratiempos políticos, legales, geográficos, entre otros aspectos. Por ejemplo, el clima. ¿Qué factores pueden alterar o afectar esa distribución de ese producto? Deben investigar. Exactamente. ¿Bien? Aquí puse un ejemplo. Por ejemplo, el clima es uno de los factores más importantes debido a que es un producto alimenticio. Dependiendo de la naturaleza del producto, pues hay que analizar. Bueno, esto es investigación. Siguiente, determinen las variables del mercado, la capacidad financiera, el nivel de servicio y desarrollo técnico, según los lineamientos generales de operación y el plan estratégico de mercadeo. Entonces, por ejemplo, aquí pueden analizar. Por ejemplo, aquí les dejo, España ocupa aún el primer lugar en la importación de aceite de oliva en Colombia, pero con una caída considerable del 89% que representaba en el año 2006 a un 75% para el año 2011. Y se observa un cambio, un crecimiento en la participación de Italia y Chile. En total, ambos representaron un 12.4% en el 2011. Bien, ustedes van a empezar a analizar también estos aspectos económicos y financieros para poder llevar su producto hacia otro destino. Bueno, esto es investigación también. Vamos con el punto número 6. Describan los canales de distribución que pueden ser utilizados para asegurar que los productos lleguen a ese consumidor final. Van a elegir el más apropiado o el más conveniente y a justificar por qué eligieron este.
porque es el mejor. Bien, entonces recuerden que la estrategia más efectiva pues será la que le lleve el producto en la mejor condición y que sea de la mejor accesibilidad. Tenemos nosotros canales directos o digamos, que no requieren intermediarios. Directamente el fabricante lleva al consumidor final, por ejemplo. Yo puedo exportar, por ejemplo, a Estados Unidos aguacate y yo se lo distribuyo directamente a los hogares, por ejemplo. Hay productos, por ejemplo, zapatos que se exportan directamente al consumidor final. Tienen una página, escogen los clientes los productos y los despachan directamente al exterior. Bien, entonces este es el directo. Canal indirecto, corto o un nivel. Entonces aquí ya involucramos a un minorista o un detallista. Entonces yo, por ejemplo, una empresa, por ejemplo, XYZ de frutas, le distribuyo a Walmart aguacates y Walmart los vende en Estados Unidos directamente para los consumidores o los clientes. ¿Bien? O canal indirecto largo, donde incluyo 2 o más niveles o 2 o más agentes, entonces yo lo vendo de Estados Unidos hacia el mayorista ABC. Ese mayorista, a su vez, se lo vende a los detallistas, por ejemplo, al Walmart, y ellos, a su vez, obviamente, lo direccionan el producto al consumidor final. Ustedes van a elegir cuál es la mejor opción y por qué eligieron esa opción. Recuerden que esta presentación interactiva la van a hacer a través de herramientas gratuitas como Prezi o PowerPoint u otra que a ustedes les sea, digamos, accesible. Les propongo estas, ustedes escogen cuál es la mejor opción. Esta evidencia va a ser calificada bajo estos 13 parámetros. Recuerden que puede ser desarrollada individualmente si es la última opción, chicos, pero idealmente debería ser grupal. ¿Hay preguntas hasta acá de la evidencia número 1? Estimados aprendices, ¿me confirman, por favor? Señora, Última palabra. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Como el pibe? Sí, señora, todo bien. Las chicas, bueno. Ok. Yo no escucho hoy a Andrea Barón. Hoy Andrea está toda calladita. ¿No? Bueno, chicos, pues Sí, vamos a tengo una pausa explicarla. activa, pues. ¿Sí? ¿Vas a hacer tú la pausa activa? María Esther, ¿vas a hacer la No, pausa activa? ¿Qué nos tienes preparado para hoy? Ay, María Esther nos tiene un regalo hoy. Ok, bueno. ¿Alguien tiene una pregunta, creo que en el chat? ¿O dijeron algo en el chat? ¿Me confirman? Diana, no sé, ¿lo puedes ver? ¿Me confirmas qué hay? ¿No? ¿Una carita feliz? Ok, vamos a explicar la evidencia número 2, llamada Taller Reconocer los diferentes modos y medios de transporte empleados en la distribución física internacional. Esta evidencia es muy sencilla, chicos, es más investigativa y casi que todo lo que está en el material de formación es lo que piden en este taller, y de lo que hoy les di, les va a ser de gran utilidad el desarrollo de esta evidencia. Para Eric, en esta evidencia 2 tienes 5 puntos. Por favor, me lo escribes en tu taller para acordarme. Te agradezco. ¿Vale, Eric? Recuerden que estas evidencias se entregan hasta máximo 13 de junio y ya están en la plataforma editadas, como lo aprecian ustedes en los pantallazos. Bueno, chicos, pues esta evidencia se requiere que no solo lean material de formación, sino que también lean material complementario llamado modos y medios de transporte. ¿Bien? Bueno, vamos a estar muy atentos. Esta evidencia es muy corta. Le agradezco para ello, por favor, a Eric, me lea la introducción de esta segunda evidencia de la actividad de aprendizaje 10. Eric, te agradezco, por favor, lee desde a través hasta entrega al consumidor final. Te escuchamos, Eric. Mil gracias. Listo, profe. A través del tiempo, el transporte ha evolucionado de manera significativa, permitiendo reducir distancias y costos, lo cual es de vital importancia en los procesos de distribución física internacional. Es por esto que para las empresas es fundamental utilizar el medio de transporte adecuado
para la distribución de sus productos, teniendo en cuenta el tipo de carga, el tiempo y el presupuesto, ya que la combinación apropiada de estos factores puede garantizar el éxito de entrega al consumidor final. Con el fin de seguir Exactamente. afianzando sus conocimientos en el tema, realiza el taller de acuerdo a las siguientes recomendaciones. Mil gracias, Eric, muy amable. Entonces, para este primer punto de esta evidencia 2 van a determinar los modos y medios de transporte. Aquí básicamente se los doy. Ya los vimos hoy, pero obviamente pues lo van a presentar de una manera más bonita, no sé si con imágenes. También le pueden adicionar el lacustre. Aquí ya incorporan los oleoductos, internet, pueden agregarle los adicionales que vimos hoy para que sea la presentación de ese primer punto lo más completa posible. ¿Bien? Ok, punto número 2. Identifique las principales ventajas y desventajas de cada modo de transporte, teniendo en cuenta que, entonces, ¿qué variables deben tener en cuenta para escoger o definir si es una ventaja o una desventaja estos criterios para cada modo de transporte? El costo de transporte. Por cada modo de transporte usted va a analizar el costo. Miren que esta tabla que ustedes ya les expliqué anteriormente, casi que les está dando el desarrollo del punto. Entonces, por eso se los puse en flechita. El costo de transporte está en esta primera columna. La capacidad de almacenamiento para transportar la carga para cada modo de transporte, qué tanta capacidad de almacenamiento tiene. Entonces, este punto está en la capacidad. ¿Bien? Nivel de riesgo durante el trayecto. Miren que aquí podemos definirlo como fiabilidad, pero hay más aspectos para analizar como los riesgos del transporte o del modo de transporte. Aquí simplemente hay uno de los tantos criterios que uno analiza para determinar el nivel de riesgo de un modo de transporte, que es la fiabilidad, pero hay más. Entonces deben analizar mayores niveles de riesgo que tiene cada modo de transporte aparte de la fiabilidad. Aquí les doy un abrebocas. ¿Bien? Rapidez del servicio de ese modo de transporte. ¿Qué tan rápido es? Entonces, la velocidad de entrega aquí sí se otorga total para cada uno. Bien, entonces el punto 2 se los estoy dando el 99.9%. Tercero, determine cuáles son los principales recargos en los costos por cada modo de transporte. Recargos. Aquí deben investigar. Entonces, en el material de estudio nosotros les estamos diciendo algunos recargos y aquí está. Quieren tener en cuenta que los recargos se efectúan en función de la peligrosidad de la carga, que se genera recargos básicamente por esta razón. ¿Bien? Entonces, para este tercer punto, tengan en cuenta estos ejemplos de recargos por cada modo de transporte. Hay algunos adicionales, por ejemplo, en el transporte marítimo. Hay unos recargos que generan las navieras, ¿bien? Las navieras aplican una serie de recargos para compensar gastos derivados de determinadas situaciones, desde la subida de los costos del fuel, que es el combustible, hasta los problemas ocasionados por los excesos de demanda que tienen lugar durante la temporada alta del transporte marítimo. Aunque algunas de estas circunstancias se pueden prever, muchas de ellas están fuera del control de los expedidores. No obstante, es importante como mínimo saber que existen estos recargos. Entre los recargos de las navieras más habituales se encuentran estos que se explican aquí. Les voy a dejar yo les voy a compartir las diapositivas que tienen los enlaces para que ustedes vean los recargos adicionales. Y sin embargo, en este punto ustedes deben investigar. Les estoy dando una partecita, pero ustedes deben investigar. Esto en cuanto al marítimo. Ahora veamos en el aéreo. Aquí vemos entonces, por ejemplo, el flete aéreo se cotiza siempre por kilogramo y se factura por su peso tasable. Dependiendo del destino o servicio, podemos encontrar tarifas diferentes, como por ejemplo, el fuel combustible, bien, que es el recargo que se aplica para corregir las fluctuaciones del precio del combustible. Por ejemplo, el Insurance Risk Share, que es el recargo de seguridad que se cobra en el aeropuerto, entre otros aspectos. Y para los demás modos, ustedes deben investigar. Bien, entonces tengan presente que en este tercer punto van a analizar o a indagar los recargos para cada modo de transporte. Bien. Cuarto punto, explique cuáles son los documentos requeridos para el transporte internacional por cada modo de transporte. ¿Cuáles son los documentos que se requieren por cada modo de transporte? Y el material de estudio se los está entregando. Deben investigar básicamente esta evidencia, es para garantizar que usted lea el material de formación. Bien,
El cuarto punto, miren que ustedes pueden investigar en el material de estudio en la página 55. Aquí estamos mostrándole los documentos para el modo de transporte marítimo. En el material están para cada modo de transporte. Bien, entonces, para que lo consulten y respondan a este punto. Punto número 5. Identifique en el modo marítimo de transporte qué función desempeña el armador. Bien, esto es una investigación que deben hacer. Y qué requisitos debe cumplir para ejercer sus funciones este armador. También van a investigar la relación existente entre el armador y el capitán. Bien, aquí les voy a dejar esta fuente URL para que ustedes investiguen. Se las iba a pasar, pero les voy a pasar las diapositivas, entonces no hay inconveniente. Ustedes investigan acá, hay muchas otras fuentes, pero esas son fuentes fidedignas que les comparto para que indaguen de manera adecuada en la información para responder adecuadamente a este punto número 5. Bueno, vamos al punto número 6 de la evidencia número 2. Explique las diferentes modalidades del transporte marítimo, diferentes modalidades. Hoy vimos los buques, hoy vimos los ferries, vimos varias. Pues aquí van a investigar esto que acabamos de ver hoy, y van a escribir ahí las diferentes modalidades de transporte marítimo. Pueden usar la foto y la descripción del buque, o dependiendo del tipo de buque, ¿bien? O del barco. En el material de estudio también está de la página 52 a la 54, ¿bien? Bueno, aquí hasta las páginas se las doy. No es para que solamente se lean estas páginas del material de estudio, ¿no? Cuidadito, chicos, por favor. Bueno. Punto número 7. Identifique los costos operativos, tanto directos como indirectos, del modo de transporte aéreo. Costos operativos. Identifique, no calcúlelos. Entonces, cuando ustedes ven la página 45 del material de estudio, vamos a ver aquí la página 45 del material de estudio. Esta página les da, aquí les estoy ampliando un poco para que vean. Este es un simulador de ProColombia. Este pantallazo que ustedes ven es un simulador de ProColombia. ¿Bien? En esta tabla, pues aquí lo que me dice es que identifique los costos directos e indirectos. ¿Bien? Y los costos directos pues son estos y los indirectos pues son estos. Y usted lo que va a hacer es, acá está para cada modo de transporte aéreo, marítimo y terrestre. Y acá le están diciendo que sean los costos directos e indirectos para solamente el aéreo. Entonces, usted va a investigar estos costos directos e indirectos para poder responder a este punto, teniendo en cuenta que el material de estudio se los está suministrando. Bien. Bueno, básicamente esta evidencia es esto, chicos. Y finalmente, el último punto para esta evidencia 2 es determinar cuáles son los principales problemas que impiden el desarrollo del transporte férreo a nivel internacional. ¿Cuáles son los principales problemas? Esto ya también va, digamos, de investigación y de conocimiento básico que tenemos nosotros referente a este modo de transporte férreo. ¿Bien? Bueno, esta evidencia se va a calificar, teniendo en cuenta que es individual, sobre estos 13 puntos. Desarrollada esta evidencia, concluimos entonces esta explicación, chicos. Espero que haya sido claro. No sé si de pronto algún aprendiz tenga alguna inquietud. Para aclararles, por favor, me confirma si hay preguntas para quedar tranquila, que todos vamos bien encaminados. Alejandro. Profe, por el momento no. No, perfecto. María Esther, Andrea, Jimena, Ladies, Miguel Ángel, que no lo Gracias, escuché hoy. profe. Está bastante claro. Ok. Sujei, Miguel, ¿preguntas tienen ustedes? Hoy no les escuché su melodiosa voz. No, Todo profe, muy claro, profe. no muy claro. Igual nos toca, siempre lo hago, repito las grabaciones porque pues algo se olvida, entonces uno va repitiendo las grabaciones y con eso va haciendo el paso a paso. Exactamente, exactamente. Bueno, chicos, pues que tengan una semana bendecida. Recuerden que les tengo un gran afecto. Si tienen alguna inquietud, estoy aquí pendiente para poderles atender. Muy pilositos, chicos, orientaditos en la formación, no se me desvirtúen.
estemos todos de la mano para llegar a la meta todos en conjunto, y así va a ser con el favor de Dios. Un abrazo, que mi Dios los bendiga, los guarde. Cuídense. Gracias, profe. Nos vemos la próxima Una sesión. bonita noche. Gracias, profe. Profe, Gracias a ustedes.